este sermón de esta mañana es algo muy especial, hermanos. Es muy especial porque el título es Reposando en Cristo por medio de su palabra. Ese es el tema de esta mañana. No es una serie, sino que es un mensaje, podríamos decirlo, un mensaje solo. No es una serie, sino que vamos a tratar un tema muy importante con respecto a lo que es la iglesia, con respecto a lo que es el cuerpo de Cristo. Estamos en un momento de reflexión. ¿Por qué? Porque estamos en el último domingo del año 2015 y nosotros necesitamos pues ver cómo ha pasado este año. Y espero que todos ustedes hayan celebrado una Navidad enfocada en el reposo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Ese es mi deseo. Pues algo que no, lo contrario que celebra nuestra cultura estos días. Si usted se da cuenta, el reposo que da nuestro Señor Jesucristo es lo contrario que nuestra cultura nos ofrece. Es interesante cuántos días de descanso tenemos en este mes de diciembre y que por lo contrario encontramos que terminamos más cansados que lo de costumbre, lo que normalmente nos sentimos. ¿Y por qué digo esto? Porque quedamos más cansados. ¿Por qué? Porque comemos más, nos cansamos de comer, me imagino, especialmente si comemos tamales, si comemos una pierna asada de cerdo, y todavía falta el año nuevo. También el pollo horneado, me imagino que, bueno, por lo menos yo ya estoy cansado de tanto comer tamales. También me pongo a pensar que estamos cansados ya de tanta fiesta. Me imagino que ustedes los invitan que del trabajo, una reunión de trabajo, que unas familias que tal vez muchos tienen esta tradición, que se reúne toda la familia, pero toda la familia completa antes de Navidad. ¿Por qué? Porque en la noche de Navidad no se pueden reunir todos y cada quien se reúne con su propia familia, hacen una sola familia y ahí empiezan todas las reuniones. Me imagino que varios de ustedes están cansados ya de todas estas reuniones. También nos ponemos a pensar que estamos cansados de dar tanto regalo, especialmente si quedan deudas a raíz de esos regalos, ¿verdad? Y también muchos, tal vez muchos, no digo todos, muchos pueden estar cansados de estar diciendo Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y lo hacemos de una forma tan mecánica que ya no sabemos lo que estamos deseando a las personas. Pero esta mañana estaremos hablando de un descanso muy especial, un reposo diferente. Y de hecho es un reposo mucho mejor que cualquier época del año nos puede ofrecer. Este reposo es el reposo que tenemos en Dios. O sea, el reposo de Dios nos invita a entrar en su presencia para estar en Él. Ese es el tipo de reposo que vamos a ver esta mañana. El reposo que Él nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hablaba de este reposo y lo menciona en Mateo 11:28. Dice así, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Este tipo de descanso se relaciona con el mensaje que hemos dado antes de Navidad. Todo este tema, toda esta serie que hemos dado en los mensajes ha sido con respecto a esa invitación que el Señor nos hace a adorarle, que esa invitación que nos hace el Señor para entrar en su reposo. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de tocar, de recapitular toda esta invitación que el Señor nos hace en este último domingo del 2015. Así que pensé que sería algo bueno, algo útil de no solamente hablar de esa invitación, pero sí enfocarlo con ese reposo que tenemos. Así como hemos dicho de esa invitación del Señor, me gustaría que nosotros entendiéramos cómo ese reposo nos acerca más a esa invitación de adorar al Señor Jesucristo y de esa forma también crecer más en su palabra. Así que por esa razón les voy a pedir que busquen en sus Biblias la carta a los Hebreos en el capítulo 4. La carta de los Hebreos que está en el Nuevo Testamento en el capítulo 4. Y esta carta que está escrita al pueblo hebreo, el autor anima constantemente a los lectores
a examinar sus vidas, los anima a asegurarse de que están perseverando en la fe. Esa es la razón por la cual está escribiendo esta carta. Quiere asegurarse que los cristianos, los que son seguidores de Jesucristo, estén perseverando, están constantemente examinando sus vidas para ver si ellos están llevando a cabo perfectamente los mandamientos o la voluntad del Señor. Esta carta está tratando de animarles a mantener el rumbo, a seguir firmes, a mantenerse unidos y, algo importante, terminar fuerte aquella carrera a lo que han sido llamados. Este mensaje es tan importante para nosotros, no solamente para terminar este 2015, sino para comenzar este 2016 que se avecina. Pero algo muy importante, enfocados en ese reposo que el Señor nos da. Así es que, muy contrario, esta invitación es muy contraria a lo que nuestra naturaleza, cuando digo nuestra naturaleza, no estoy hablando que es lo normal, lo bueno, lo que Dios ha querido, sino que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de pecado. Esto es muy lo contrario. Cuando digo el reposo es lo contrario a lo que nuestra naturaleza nos llama a hacer. ¿Y qué es eso? Ese deseo carnal de alejarnos de Cristo, ese deseo de no adorarlo. Entonces vamos a ver esta mañana cómo nosotros podemos entrar o cómo nosotros podemos entender a más profundidad lo que es el reposo de Cristo y de esa forma adorarlo a Él por medio de ese reposo. No hacemos esto, cuando digo esto, no hacemos esto de pecar. El pecado no es intencional en nosotros. Cuando lo dije anteriormente, es la naturaleza de nuestro pecado en nosotros que busca alejarnos más de Dios. Ese residuo de pecado en nuestros corazones es lo que nos hace que busquemos, pero no a Cristo, sino que busquemos alejarnos de Él. Es por eso que la Biblia, Hebreos, nos manda a que seamos diligentes en nuestra búsqueda de Dios. Pero cuando digo búsqueda de Dios, es que no es que estamos alejados o es que no estamos perdidos de Dios, sino que cuando digo la búsqueda es encontrar una relación más íntima, más cercana, más completa con Él. El capítulo 3 de Hebreos termina con este ejemplo de los israelitas guiados por Moisés y cómo es un ejemplo erróneo a seguir. Veamos esto. Estas personas, o sea, los israelitas que estuvieron en el desierto, perdieron de vista lo que es la promesa y no pudieron entrar en el reposo que el Señor les había prometido. El Señor les había prometido un descanso, pero que ellos no pudieron tomar. Cuando digo no pudieron tomar, es que lo rechazaron. Miren lo que dicen los versos, el capítulo 3, versos del 8 al 11 con respecto a ellos. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto es lo que el Señor decidió a causa del rechazo que ellos tuvieron. Pero a continuación, en el capítulo 4, el autor expone que esta promesa, la cual esas personas rechazaron, está disponible para nosotros hoy en día. Ahora vayamos al capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9 de Hebreos. Miren lo que dice este versículo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es importante este versículo 10 que dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas.
Aquí está haciendo alusión a la creación de Dios. En el sexto día creó todo Dios y en el séptimo día reposó de todas sus obras. Así como Dios terminó su obra de la creación, dice que nosotros cuando entramos en su reposo, nosotros también reposamos de nuestras obras, cesamos de nuestras obras. ¿Y cuáles son esas obras que estamos dejando de hacer? El pecado. En el momento que nosotros entramos en el reposo de Dios, descansamos de esas obras pecaminosas que nosotros hemos estado haciendo antes que estemos en su presencia. Dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y qué ejemplo de desobediencia? El ejemplo de los israelitas que anduvieron por 40 años en ese desierto y rechazaron la promesa de Dios, rechazaron la invitación de Dios a entrar en su reposo. La llamada del autor de Hebreos para los lectores es que sean diligentes. A eso nos está llamando. No está llamando a esos, como dice el título de la carta, a los hebreos, sino que también a la iglesia, a todos los que hemos creído. Nos llama, en otras palabras, a que luchemos, a que hagamos todo lo posible, a que hagamos lo mejor para entrar en ese reposo. El Señor nos hace capaces de hacerlo, pero ¿cómo nos hace capaces? Por medio de la obediencia. Y es algo muy interesante, porque cuando nosotros somos fieles, cuando nos esforzamos a seguir adelante, nosotros estamos entrando en una comunión perfecta con el Señor. Miren, esto trabaja muy similar como aquellas personas que les gusta la jardinería. ¿Se han fijado ustedes? Me imagino que muchos de ustedes aquí les gusta la jardinería, especialmente a las hermanas, ¿verdad? Les gusta tener unas flores preciosas, especialmente si tienen un lugar en la parte de enfrente de su casa, es donde más van a ver las flores y las plantas bonitas. ¿Por qué? Nos gusta que esas flores y esas plantas se vean espectaculares. Pero ¿cómo se puede mantener unas plantas y unas flores espectaculares? Por medio del mantenimiento. Se necesita que se haga un mantenimiento periódico constante para que aquello se mire espectacular, precioso. Lo mismo sucede con aquellas personas que trabajan, que se desarrollan en la electrónica o en la computación. Si esas personas necesitan mantenerse actualizados, ser efectivos en eso, necesitan mantenerse estudiando, actualizarse sus conocimientos, necesitan estudiar día a día. De lo contrario, ¿qué pasa? Pierde sus empleos. Y esto es lo que la alusión que nos está haciendo el escritor aquí en Hebreos. Necesitamos ser diligentes, necesitamos luchar y mantenernos en ese movimiento hacia adelante. Y eso es lo mismo que sucede con el cristiano. Es lo que necesita suceder al cristiano ahora. Esa promesa de reposo que Dios le dio al pueblo, a los israelitas, llevaba consigo un ingrediente muy importante con respecto a esa promesa. ¿Y qué era ese ingrediente? Algo que tenía que ir llevadito, pero a la par, pero bien intrínseco, así como quien dice la uña y carne. ¿Y qué es esto? La fe. La fe es algo importante. Esa promesa no comprendía de solo recibirla, de solo aceptarla. También necesitaba creerla y mantenerla viva. No es un esfuerzo de una sola vez, sino un esfuerzo constante, permanente en nuestras vidas, para toda la vida que tenemos en esta tierra. Pero todavía hay una pregunta para hacer a raíz de cómo entrar en este reposo. Cuando pensamos en la idea, en el concepto de reposo, nos damos cuenta que es algo precioso, es algo genial. ¿Quién no quiere obtenerlo? Cuando escuchamos la palabra de reposo es descanso. Decimos, sin preocupación, un relax. Eso es lo que entendemos. Pero ¿cómo podemos alcanzar eso? ¿Cómo nosotros podemos mostrar diligencia con el fin de entrar en el reposo de Dios? Pues yo le voy a decir que nuestra diligencia se mide con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos demostrar esa diligencia? Pues a través de la palabra de Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí donde está la base de todo esto. Esa diligencia que nosotros
necesitamos para estar en el reposo de Dios, reposa, valga la redundancia, se mide con la palabra de Dios. Mire, no hay nada en este mundo, no hay nada en este universo que sustituya la autoridad de la palabra de Dios. No hay nada en este mundo. Esto es lo que debe de guiar nuestras vidas. Es aquí donde los versos, miren lo que dice los versos 12 y 13 del capítulo 4. Estos versos son muy importantes para lo que es el cristiano. Dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, mejor dicho, escuchen. ¿No han escuchado usted esta frase? No, hombre, la Biblia es buena, la Biblia es lo máximo, la Biblia es el fundamento de nuestra iglesia. Y qué precioso, porque la Biblia está a nuestro alcance. Qué bueno eso. Esto es muy cierto, pero este no es el punto exacto de lo que Hebreos está haciendo. Miren lo que dice el contexto de este capítulo. Esta es la pregunta: ¿cómo puede usted estar seguro que está en el camino correcto? ¿Cómo puede usted estar seguro que no quedará afuera del reposo de Dios? Esta es una pregunta. Y finalmente podemos encontrar esa respuesta en esto. Podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto cuando miramos el desempeño de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es de la única forma que lo podemos entender, que podemos asegurarnos que estamos en el camino correcto. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sabe qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Que el mismo mensaje que los israelitas recibieron en el desierto es el mismo mensaje que nosotros estamos recibiendo. En otras palabras, aquí no hay cambio. Aquí no hay cambio de mensaje. Es el mismo. No como ahora en estos días, que ahora salen ciertas personas diciendo que tienen un nuevo evangelio, que tienen el evangelio completo, u otros que dicen que ahora tienen el apostolado del Espíritu Santo, que el apostolado de Jesucristo quedó atrás y ahora están viviendo en el apostolado del Espíritu Santo, y por eso es que ahora hay más apóstoles. Están cambiando el mensaje del Señor Jesucristo. Pero aquí en el versículo 2 nos dice que ese mismo mensaje que recibieron los israelitas en el desierto es el mismo que nosotros estamos recibiendo ahora. El pueblo de Israel también tenía la palabra de Dios. Ellos la recibieron ¿a través de quién? A través de Moisés, pero que fue directamente hablada por Dios para ellos. Así que el problema fue que ellos no es que recibieron un mensaje más complicado o un mensaje diferente, sino que ellos no confiaron y no obedecieron en la palabra. O sea, que no tuvieron fe en ella. La palabra de Dios no estaba unida a ellos por medio de esa fe que necesitamos para creerla y para hacerla. Así que nosotros podemos decir entonces que la Biblia es poderosa. Pero ¿qué importancia, qué peso tendría la Biblia si no la leemos, si no la estudiamos, si no la meditamos, si no la escuchamos y si no confiamos en su dirección para nuestra vida? ¿Cómo va a tener peso en nuestras vidas si no hacemos todo esto con ella? Y miren, no es solamente necesario leerla. Y cuando digo leerla, es que yo he escuchado muchas personas que me dicen: he leído la Biblia,
completamente en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis. La he leído toda completamente. Pero lo triste es que estas personas la han leído completamente, pero no se ha visto un cambio en sus vidas con respecto a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Este es el punto que el autor quiere dar aquí en esta carta, que está tratando de decir que la palabra de Dios merece ser obedecida. La palabra de Dios merece ser obedecida. ¿Por qué? Porque ella determinará qué tan fiel y diligentes estamos en nuestra fe. Al nosotros obedecer la palabra, esto da a conocer qué tan diligentes, qué tan fieles estamos en nuestra fe. ¿Qué dijo el Señor en uno de los evangelios? Dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Está usted siendo conocido por sus frutos? ¿Está siendo conocido? Yo le digo que sí. Yo estoy siendo conocido por mis frutos. Y esos frutos que estoy siendo conocidos o están basados en este libro o están basados en lo que simplemente es mi naturaleza pecaminosa. Así de sencillo. Pero vamos a ver entonces qué es lo que dice el texto con respecto a lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos encontrar diligencia en ella? ¿Cómo podemos nosotros aferrarnos a ella? ¿Y cómo por medio de ella podemos entrar en ese reposo? Mire, en el versículo 12, el texto dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que divide el alma y el espíritu. Dice que divide las articulaciones, las coyunturas. Dice que también divide los tuétanos. ¿Sabe qué es el tuétano? Es el centro del hueso. Hasta eso escudriña la palabra del Señor. Dice que juzga los pensamientos y las intenciones. Hasta adentro, hasta ahí llega la palabra del Señor. Dice que nadie puede esconderse de su juicio. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Este mensaje que dice, nos recuerda entonces lo que realmente su palabra es. Y primero dice que es viva. ¿Por qué es viva? Porque es Dios quien la da. Dios fue el que habló directamente a Moisés. Esa palabra salió de su propia boca. Es más, cuando Moisés bajó con las tablas, en esas tablas venían escritas la ley que Dios le estaba dando al pueblo, las 10 palabras. Pero una cosa importante, no fue el Moisés el que las escribió en esas tablas, fue el mismísimo dedo de Dios que las escribió. O sea que no fue el Moisés que las escribió, sino que fue Dios directamente. Él se la dio audiblemente y legiblemente. Miren lo que dice Hechos 7:38. Hechos 7:38. Acerca de lo que es la palabra de Dios. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras que de vida que darnos. Su palabra es viva. Y es viva también porque no caduca, tiene vigencia. Tiene el mismo poder que tuvo en ese momento que la recibió Moisés del Señor, como lo tiene ahora para nosotros. Tuvo la misma vigencia, tuvo la misma fuerza, la misma vida para el pueblo de Israel que anduvo esos 40 años en el desierto, como la tiene para nosotros ahora. Es una palabra que nos llena de poder. Mírenlo también, que es eficaz. Es una herramienta poderosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es capaz de quebrantarnos, de redarguirnos, de iluminarnos, de consolarnos y de transformarnos. Tiene poder para cumplir sus promesas. 1 Corintios 1:18. Mire lo que dice 1 Corintios 1:18 para lo que es la palabra del Señor. Dice,
porque la palabra de la cruz, mire qué poder tiene. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿quiénes? Nosotros, los que hemos recibido esa palabra. Dice, para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Hay algo donde las personas se confunden. Las personas muchas veces quieren ver milagros. Quieren ver a aquellas personas ciegas que puedan ver, a los tartamudos que puedan hablar de una forma fluida, a los paralíticos caminar. Y sí, ese es poder de Dios. Pero cuando se habla del poder de la palabra de Dios, es cuando vidas son transformadas. Cuando la vida de cada quien es transformada. ¿Se ha puesto usted a pensar, digamos, a ver su vida anterior y cómo esa vida era antes de haber sido salvo por el Señor y cómo es ahora? Si usted ha visto un cambio en su vida, ese es el poder de la palabra de Dios actuando en su vida. Si ha habido un cambio en su vida, en cómo pensaba, cómo sentía, cómo actuaba anteriormente y lo que es ahora, ese es el poder de la palabra de Dios en su vida. Así es que la palabra de Dios tiene poder. Esta palabra divide alma y espíritu. Esta palabra divide las coyunturas, como lo dije anteriormente, y huesos, juzga pensamientos, juzga intenciones. Eso es lo que hace esta palabra. Y esto es una ilustración para mencionar que lo que el hombre no puede hacer, la palabra de Dios lo hace. Mire, la palabra es tan profunda que puede llegar a tocar cada aspecto de la vida del hombre, habido y por haber. Esto es lo que hace. Se dirige en la vida del hombre y no solamente lo separa, sino que también lo juzga. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. La Biblia nos comunica los principios de la verdadera espiritualidad. Eso es lo que hace la Biblia, de la verdadera espiritualidad. Y esto es en contraste con aquellos pseudo espirituales que vemos alrededor nuestro. ¿No se ha fijado que ahora están habiendo personas que dicen, el Señor me dijo esto, el Señor me ha revelado esto y lo otro? Y como personas dejan de leer la palabra del Señor por escuchar a ver qué el profeta o la profetisa les va a decir que viene la siguiente semana o el siguiente mes. Pero la palabra de Dios es el que juzga, es el que ve adelante de nosotros. Nos proporciona elementos de juicio para poder entendernos a nosotros mismos y no solamente a nosotros mismos, a los demás. ¿Por qué hay tanto engaño en este mundo ahora? ¿Por qué tanta torcedura de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el pueblo, todo lo que es el pueblo que dice ser cristiano, no se toma el tiempo para meditar en ella, para estudiarla, para revisar si lo que aquella persona está diciendo es cierto o es acorde a lo que dice la palabra del Señor. ¿Y por qué razón cree que hay mucho engañado ahora? Porque simplemente no les interesa leer esto. Por eso dice el mismo Señor que van a tener comezón de oír, pero no van a tener comezón de meditar y de leerla. Pero contrario a esto, miren lo que dice el Salmo 139 del 1 al 4. Salmo 139 del 1 al 4. Miren qué precioso lo que dice el salmista. Salmo 139 del 1 al 4. Miren. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire, la palabra del Señor, este libro, nos ayuda, nos lleva a escudriñarnos, nos lleva a buscar nuestro propio corazón para ver si pertenecemos al Señor o no. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos sirve como el espejo en el cual podemos nosotros examinarnos. Nos sirve para ver qué tan obedientes, qué tan diligentes somos con el Señor. Nos lleva a enfocarnos en su voluntad. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Mire lo que dice el apóstol Juan en sus epístolas. Dice de esto una forma resumida, procede a mostrarnos varios principios por los que podemos examinarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hace la palabra. En medio de todo esto, hermanos, ¿sabe lo que está haciendo el autor? El autor de Hebreos nos está recordando que la palabra de Dios es como una roca estable. Nosotros podemos ver a nuestra iglesia, nosotros podemos ver a nuestros líderes, a nuestros hermanos, a nuestra congregación. Y de vez en cuando, dependiendo del ADN de la congregación, puede ser de vez en cuando, a menudo o todo el tiempo, vamos a encontrar inestabilidad. Pero cuando nosotros nos enfocamos en su palabra, encontramos que esa es nuestra roca. Encontramos que ese no es nuestra base, nuestro suelo sólido, aquello que no se mueve. Eso es lo que hace la palabra del Señor. La sensación de que todo está estable, de que no hay nada que nos pueda mover. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos volvemos a la palabra de Dios. Encontramos nuevamente nuestro fundamento. Y es interesante algo, hermanos, que muchas veces, nosotros tenemos situaciones de angustia, tenemos problemas, tenemos retos. Y si es cierto, es importantísima la oración, pero también es importantísimo buscar refugio en la palabra cuando estamos en situaciones que no sabemos qué hacer. Es ella la que nos guía. Hace como unas 4 semanas, hablé con un muchacho, con un joven, y ese muchacho estaba en una situación bien baja, en lo más oscuro de su vida. El muchacho no sabía qué hacer. Y entonces me lo hicieron saber, y en lo que yo estaba llamándolo por teléfono, le dije al Señor, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué consejo le doy? Pero esa pregunta era retórica porque ya venía con la respuesta. Ahí está mi palabra. Y cuando hablé con él, le di un pasaje de la Biblia. Y este es la respuesta a que su palabra nunca cambia. Que su palabra tiene efecto desde hace más de 3200 años. Es el mismo efecto que tiene ahora. Le di un pasaje del Antiguo Testamento y le dije, me gustaría que leyeras todo el capítulo. Todo el capítulo. Y vas a encontrar lo que es la situación del ser humano, nuestra posición ante Dios por nuestros propios medios y lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Eso fue como hace un mes, hermanos. Hace un par de días lo encontré de nuevo y sin preguntarle, sus palabras fueron, la palabra del Señor me está haciendo crecer. La palabra del Señor es la que me está guiando. La palabra del Señor es la que me ha dado respuesta a todas mis dudas, a todos mis conflictos, a todos mis problemas. Es la que me está hablando, el Señor que me está hablando directamente. Mi vida ha cambiado. No tuve yo que hablarle y darle un sinnúmero de consejos. Simplemente le dije, vas a orar, vas a pedirle al Señor que te dé ese entendimiento y que medites en esa palabra. No que solamente la leas, sino que medites en ella. Su vida está siendo transformada, su vida está siendo cambiada. Y todo porque
está buscando el reposo en el Señor por medio de esa palabra. Eso es lo que la palabra del Señor nos da confianza y seguridad. Tanta seguridad que podemos clamar a ella, así como el salmista en el Salmo 139 le clama al Señor: Señor, examíname, escudriña mi corazón, revela lo que hay en mí. Eso es lo que está diciendo el salmista en el 139, del 23 al 24. Miren, algo muy triste es lo que sucedió con Israel en ese desierto. Ese es un ejemplo de qué tan fiel y seria es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos da promesas y sus promesas se cumplen. Es la revelación divina en tal orden que nunca puede quedarse con impunidad nuestra reacción a ella. Y cuando dice impunidad, es que vamos a recibir esas promesas si nosotros actuamos diligentemente con fe en esa palabra, o simplemente la rechazamos o la ignoramos. Para que nosotros lleguemos a nuestro reposo, tenemos que ser diligentes. Y algo muy importante, hermanos, no quiero que nos confundamos en esto. No estoy hablando que para poder tener salvación nosotros tenemos que ser diligentes. Es al contrario. Porque nosotros hemos recibido salvación en Jesucristo, tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes con la palabra del Señor. Si nosotros decimos que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero nuestros frutos son lo contrario de lo que dice la palabra del Señor, entonces hay un cuestionamiento ahí con respecto a si en realidad nosotros somos salvos o no. Esto no es una cosa que una persona ha vivido 40 años diligentemente sirviendo, pero al final esta persona se separa, se aparta de lo que esta palabra de Dios manda. Y si esa persona se separa de eso, ¿qué significa? Que esta persona no es que perdió su salvación, simplemente que nunca la tuvo. Nunca creyó, nunca dejó que esta palabra viviera en su corazón, que esta palabra partiera su médula, sus espíritus, su alma, su corazón, que escudriñara todo su corazón, toda su mente. Ese es el punto de esto, hermanos. El punto es que nosotros podemos recibir ese reposo siempre y cuando estemos pegados, estemos impregnados de este libro tan precioso. Esto es lo triste. El pueblo de Israel recibió revelación directamente de Dios, así como lo estamos nosotros haciendo por medio de su palabra. Ellos no pudieron entrar en ese reposo porque rechazaron estas promesas. No tuvieron fe en ellas. Y la exclusión de ellos de ese reposo no fue más que un cumplimiento eficaz de lo que aquella misma palabra les había avisado. Miren, Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Lo cierto es que si la persona no desea escuchar, ¿sabe qué está sucediendo? Se está confrontando al mismo Dios. Eso es lo que está haciendo. Otra cosa importante, la Biblia no es una recolección de libros históricos. La Biblia no es historia de Israel solamente. La Biblia es la historia del amor, de la constancia, del poder de Dios con respecto a un pueblo insignificante, un pueblo idólatra, un pueblo que no podía y no era nada sin la presencia, sin la guía de Dios en sus vidas. Y esto no cambia ahora. Nosotros somos nada si no tenemos la guía del Señor en nuestras vidas. Esto es lo que está sucediendo en este tiempo para nosotros. En ella encontramos protección para la incredulidad. Es en esta palabra, hermanos. Ahora, tengo una pregunta para usted. La pregunta es si se siente intimidado por la seriedad, por la responsabilidad que tenemos nosotros de diligentemente apegarnos a esta palabra.
Esa es la pregunta. ¿Lo estamos haciendo? Miren, el significado de la palabra reposo no es que se enfoca en un relajamiento, en un estado inactivo. Esto no significa que nosotros entramos en el reposo del Señor y cruzamos la pierna, nos tiramos en nuestro sofá y agarramos el control remoto y a relajarnos. No está hablando. Está hablando que descansamos de esas cargas pesadas de lo que es el pecado. Que estamos descansando de hacer lo que ofende a Dios. Ese reposo significa que nosotros ahora estamos haciendo algo nuevo. Y ese algo nuevo está dirigido por la misma voluntad de Dios plasmada en este libro. Eso es lo que significa el reposo. Descansar de todo ese pecado. Necesitamos hacer esto, pero acompañado de fe. Y esto es lo que nos llama el Señor a hacer. Que no paremos, como lo dice el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás. Y es como que si yo no lo hubiera alcanzado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. A eso nos llama. Inclinemos nuestros rostros.